Hola, bienvenidos todos a la 9ª edición de las conversaciones Harvard-Deusto. Hoy vamos a hablar de Growth Marketing, la revolución de la relación con los clientes, y lo haremos con unos invitados de lujo. Agradeceros la presencia a todas las personas de aquí del público que nos acompañan aquí en la sala de actos del Cercle d'Economia en Barcelona. En vuestro asiento habréis visto una tarjeta en la que podréis anotar alguna pregunta que os gustaría plantear en el momento de la mesa redonda. Me la podéis entregar a mí a lo largo del evento y así yo lo compartiré al final. Esperamos que disfrutéis mucho de estas conversaciones. Y a continuación paso la palabra a Alberto Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por haber venido a estas conversaciones de Harvard-Deusto, que llevamos ya novena edición. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que llamamos Growth Marketing o marketing de crecimiento, digamos, marketing que se diferencia del marketing que se ha estado haciendo en los últimos años y que nos van a desvelar algunas de las claves. Yo soy Alberto Díaz, soy CEO de Migration y soy cofundador de ISDI, y os voy a presentar a los tres invitados que tenemos hoy con nosotros. Cada uno se presentará luego más en detalle, nos dará una pequeña perspectiva y luego lo que haremos será entrar en un debate donde vamos a participar todos, y muy distendido, muy interesante, muy interactivo. Entonces, primero a mi derecha tengo a Javier Riaño, que es CMO de Wallbox. Luego tenemos a Paloma Ferrer, que es directora de marketing de Polestar, y luego tenemos a Jorge Tarancón, que es jefe de performance de Havas Media. Así que le voy a pasar la palabra a Javier para que nos dé algunas perspectivas de desde qué ángulo ve el growth marketing, y lo mismo van a hacer luego nuestros invitados, y a partir de ahí ya vamos a entrar en un debate en que nos vamos iba a decir a interrumpir, pero no, vamos a interactuar y a dialogar entre todos nosotros de una manera muy tranquila. Así que adelante, Javier. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero me presento. Soy, como decía Alberto, Javier Riaño, soy CMO de Wallbox. Entonces, aunque la mayoría probablemente os suena, voy a aclarar qué es Wallbox, porque es una empresa relativamente reciente. Wallbox desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de carga de vehículos eléctricos y soluciones de gestión de energía. Solo diciendo esto, os entenderéis que bueno, la empresa tiene 7 años y es la clásica historia de nace en un garaje y ahora mismo es una empresa multinacional cotizada en Wall Street con 1.400 empleados. La sede está en Barcelona y aquí está la mayoría de sus empleados y la mayoría de la fabricación, aunque hay fábrica en China y en Estados Unidos. Como veis, en 7 años ha pasado de un garaje a ser una empresa bueno, muy relevante en un sector. Y esto quizás sea la parte interesante de lo que puedo aportar, en un sector absolutamente novedoso. No hay roadmap. Para que entendáis cómo funciona desde un punto de vista de consumidor esta categoría, el gran paso que todos estamos pensando en dar, algunos han dado y acabaremos todos dando, es comprar un vehículo eléctrico, que en sí mismo es una decisión seria. Y una vez que uno ha decidido esto, de pronto se da cuenta de que anda, pues hay que cargarlo, ¿vale? Y ahí es donde entramos nosotros. Lo digo así un poco cómicamente porque hay que entender, cuando hablamos del funnel de decisión de compra, por dónde pasa el consumidor, ¿vale? Y no es un salto directo a la carga. Todavía estamos construyendo esa categoría, ¿vale? Como es una empresa totalmente nueva, en una categoría totalmente nueva, cuando hablamos de growth marketing estamos hablando fundamentalmente de aprender a generar un modelo de desarrollo de demanda. No hay libro, no hay un histórico y una de las, digamos, la utilización del growth marketing es mucho a la hora de aprender qué funciona, cuánto es B2B, cuánto es B2C, cuánto es lower funnel, cuánto es upper funnel, y esa iteración es quizá lo más interesante de la experiencia de generación de demanda, de definición del modelo de demanda en el que está Wallbox. Yo personalmente vengo de estar 25 años en Fast Moving Consumer Goods, en particular en Procter & Gamble. Entonces os podéis imaginar que mi rol es intentar
aprender a codificar cuál es la manera correcta de generar demanda y equilibrar las fuerzas de qué es B2B, qué es B2C y dónde situarnos en el funnel. Así que, bueno, sirva esto como introducción un poco a lo que creo que puede aportar de la experiencia de Wallbox y la mía personal a la charla. Pues muy bien, te has quedado muy a gusto, ¿no? Paloma, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me presento, soy Paloma Ferrer, directora de marketing de Polestar España. No sé cuántos conocéis Polestar, yo pienso que lo conoce ya todo el mundo, aunque nuestro brand tracker dice que no nos conoce tanta gente, ¿no? Todavía. Pero me gustaría saber cuando os registrasteis al evento, ¿conocíais Polestar? Levantéis la mano los que nos conocían. Estoy haciendo aquí un brand tracker así un poco en directo. A ver, pero más alto, ya que son pocos, ¿no? Vale. 25%. No está mal. Yo calculo 100, ¿eh? Es interesante, ¿no? Porque al final tiene un poco que ver mucho que ver, que ya hablaremos del tema de las audiencias. Bueno, ahora estamos justo un poco en el below the line, ¿no? Y de repente pues, nos conoce un poquito más que lo que sale en los grandes paneles. Bueno, al grano. Polestar, ¿vale? Para los que no nos conozcáis, es una marca sueca que nació en 2017. Es una marca de diseño y vendemos coches 100% eléctricos. Y bueno, pues llevamos un año, es mi primer foro de marketing, porque ha sido un año pues, intenso, ¿no? de mucho trabajo y ahora ya toca pues, empezar a poder intercambiar con al final, colegas, ¿no? de la industria. Realmente, Polestar creemos que llega en un momento como muy oportuno, ¿no? Por el modelo de negocio que tenemos. Polestar es un modelo de negocio de venta directa, que justo me preguntaban antes. Es un modelo de negocio particular porque al final tenemos, digamos que vendemos al consumidor de manera directa, no tenemos concesionarios, ¿vale? Que no me gusta utilizar esa palabra, pero al final es la forma más fácil de entenderlo, ¿no? Y más familiar para todos. Y eso nos permite pues, tener una ventaja competitiva increíble porque al final podemos dirigirnos al consumidor directamente, tenemos toda la data al final almacenada en un mismo lugar, ¿no? Que es al final el gran reto de las compañías, ¿no? Como para desarrollar una estrategia de growth marketing relevante. Y al final en lo que estamos es en desarrollar nuestra misión, que es acelerar la movilidad eléctrica sostenible. Entonces, llegamos en un momento oportuno, ¿no? donde el consumidor está demandando un poco este tipo de modelos y podemos entonces enfocarnos en el growth marketing, en el departamento que concretamente llevo yo, el de marketing, ¿no? Y queremos hacer un growth marketing pues preparado para estos tiempos. Es un growth marketing, pues luego lo definiremos un poco y hablaremos de lo que es el growth marketing, pero realmente, sobre todo en Polestar, lo que intentamos es que sea un marketing totalmente integrado, ¿no? Creemos en ese growth marketing integrado totalmente en la compañía, que está conectado con todas las áreas del negocio, porque es la manera que pensamos que va a ser relevante, además de conectado al consumidor, evidentemente, y desarrollando como toda esa estrategia de arriba abajo. Y además tratamos de hacerlo de una forma pues, muy a nuestra manera, ¿no? Somos una marca particular. Si nos habéis visto por ahí, pues somos una marca que desprende minimalismo, simplicidad y que sobre todo nos enfocamos en los tiempos que corren, ¿no? En hablar de este tema que a veces se hace tan complejo de una forma como súper transparente y muy sencilla, ¿no? Porque al final creemos que es la forma de contagiar a toda esa categoría, creando ese deseo y esa aspiracionalidad pues para poner un poco nuestro granito de arena y empezar a darnos a conocer en España. De momento, nada, os cuento esto, luego seguimos hablando. Si me queréis preguntar más cosas sobre la marca después. Jorge, adelante. Genial. Y Jorge Tarancón, director de Performance de Avast Market. Y Avast Market, a pesar de no tener una historia pues, tan reciente, al final Avast es un nombre que los que conocéis el sector publicitario tiene mucho tiempo, también tiene una historia de growth marketing alrededor. O sea, Avast Market es una iniciativa de intraemprendimiento que surge en el grupo. Se lanzan una serie de MVPs y se van probando la llegada al mercado y se va probando el retorno y la aceptación de su target, que en este caso es target B2B.
Y gracias al lanzamiento de esos MVPs y a esa prueba y error y a comprobar el éxito, es lo que nos va haciendo tener tamaño y ahora tener presencia internacional, tener multitud de empleados y tener capacidades pues, para trabajar con compañías como Procter & Gamble, que están en un nivel de desarrollo X, y con compañías que han surgido muy recientemente y tienen otras necesidades, ¿no? Y precisamente surge muy pegado al growth marketing. O sea, surge muy pegado al growth marketing en el sentido de que el fin de la relación ya deja de ser la creatividad, deja de ser el medio, deja de ser el target y empieza a ser más el negocio, ¿no? Y entender, pues cuando tienes una conversación con una marca, entender dónde genera el retorno, cuál es el plan de negocio que tiene, y cómo tú desde esos medios que quizás a priori son más afines al growth marketing, pues los medios digitales, la respuesta, cómo desde ahí empiezas a construir esa relación con la marca, ¿no? Y es justo en lo que estamos y colaborando con muchas marcas y con muchas iniciativas en torno al growth marketing. Muy bien, pues mira, yo voy a ir intentando ponerle varias capas a este debate, ¿no? Y espero que con un cierto orden. Y yo creo que lo primero que me gustaría preguntaros es, pues, ¿cómo definiréis el growth marketing? Pero tampoco ambicionando una definición así perfecta, teórica, sino sobre todo, si es que se diferencia el anterior, ¿en qué se diferencia del marketing que hemos vivido hasta ahora? Total. Para entender esta palabra que yo mismo utilizo mucho, ¿no? de growth marketing, pero ¿dónde la ubicáis, ¿no? O sea, esto es marketing que se hace ahora, es un tipo distinto de marketing, es un marketing con otros sesgos, y por eso quizás ayude el entender frente al marketing que se ha venido haciendo pues tradicionalmente, con éxito además, cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, es importante porque lo voy a preguntar primero a Javier y a Paloma y luego a ti, pero Javier y Paloma tienen un pasado en empresas muy reputadas del mundo del marketing, Procter & Gamble, L'Oréal, etcétera, etcétera, y por lo tanto están en una posición privilegiada para podernos dar su perspectiva sobre esto. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Javier. No sé si una definición o algo que se le parezca, o cómo ves tú ese cambio, pero incluso desde tu perspectiva personal, que has estado 25 años en Procter & Gamble con una responsabilidad muy grande europea y ahora aterrizas en Wallbox. ¿Cuál es tu ángulo? ¿Cómo ves todo esto? Yo no voy a dar una definición de growth marketing porque probablemente haga el ridículo. Para que sea ilustrativo, yo diría que es hacer marketing con un dashboard pegado al culo. KPIs todo el rato, ¿no? Me explico. Y que no es exactamente lo mismo que hacer performance marketing. Es tener una obsesión de prueba y error con una retroalimentación relativamente rápida, o sea, de días o semanas en lugar de meses o años, sobre la efectividad de la actividad que estás haciendo. Y esto solo es... No es que sea estrictamente solo posible gracias al digital, pero nace fundamentalmente porque las herramientas digitales te permiten hacer esto. Probablemente esté muy alejado de lo que sea una definición estándar, pero es un poco mi experiencia. Yo, al entrar en Wallbox, me doy cuenta... Primero, yo no sabía lo que era el growth marketing. Me enteré cuando llegué a Wallbox porque había un departamento de growth. Entonces, yo lo tuve que traducir a mi lenguaje, que era el compendio de medios, CRM, lead management, que no había hecho en mi vida. Y es un poco como acabé entendiéndolo, ¿no? Lo traes a tu terreno. Y a lo que se dedica esta gente es a activar, a establecer hipótesis de audiencias y de contenidos que puedan activar lo que estés buscando, ya sea venta o consideración o interés. Y solo será growth marketing si hay una iteración de resultados que tú puedas ir cotejando y validando si es lo correcto o si tengo que pivotar, ¿no? Os diría que esa es un poco mi perspectiva viniendo de un sector más tradicional y yendo a un sector de alto crecimiento que ha usado el growth marketing de manera intensa. Paloma, no sé si te sirve de algo, ¿no? Me sirve mucho. Luego voy a seguir preguntando sobre... Me encanta empezar vamos a abrir de las definiciones teóricas, que soy bastante fan de esto. Y efectivamente, pues yo lo descubrí, no os he contado ni mi trayectoria ni nada, pero
En LinkedIn está todo, si os interesa realmente, no. Yo hice un poco de todo, ¿no? Estuve en el mundo de las telecomunicaciones, estuve un tiempo en Apple, estuve en MásMóvil, creé pues, de cero una empresa de ropa de segunda mano, 100% online. Luego he estado 5 años en marcas de belleza, en L'Oréal, en marcas de lujo. O sea que la verdad es que bastante popurrí, ¿no?, en mi trayectoria profesional. Y he visto un poco de todo y he ido viendo cómo las estrategias del growth marketing han ido como evolucionando, ¿no? Y es un poco lo que explicaba aquí mi compañero, que al final yo he visto cómo ha ido evolucionando, ha habido modas, ¿no? Conforme hemos ido aprendiendo, de repente la moda de solo arriba, del solo abajo, ahora somos todos digitales y solo hay que hacer performance porque si haces mucho la parte de arriba parece que estás tirando el dinero a la basura. Y ahora mismo estamos en mayo de 2023, donde tenemos todos los recursos, casi todos los recursos, ¿no? Gran capacidad para hacer todo lo que queramos y donde toca como repensar qué es la estrategia de arriba abajo relevante para tu negocio en cada fase, ¿no? Y efectivamente, pues yo empecé a hacer growth marketing en esta empresa que os decía de segunda mano hace ya muchos años porque tenía un jefe que venía de Estados Unidos y entonces nos ponía... todos los días teníamos un ficheraco de estos enormes con 200 KPIs, todos los tests que íbamos haciendo y de repente un día descubrí que eso era growth marketing. Y era eso, lo has explicado fenomenal, pues ir haciendo prueba-error y bueno, y es verdad que en un momento dado esta técnica de growth marketing era una ventaja como totalmente competitiva que si lo hacías te llevabas el trozo de la tarta, ¿no? En unos años en concreto. Y ahora ya empieza a ser un poco un no-brainer, ¿no? O sea, como que si no lo tienes, o sea, ¿cómo no vas a tener un departamento de performance en tu compañía o cómo no vas a medir, ¿no? Y cómo no vas a hacer prueba de error. Y ahora la clave yo creo que es ese growth marketing, la madre del cordero, me parece que es empezar a integrarla en una compañía, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa y tienes mucha responsabilidad, al final el peligro de ser muy profundo el tema del growth marketing es que estos departamentos se queden aislados de la compañía, ¿no? Entonces hay una parte que me parece súper interesante y relevante que es cómo el growth marketing puede acabar calando, ¿sabes?, en la cultura y en el departamento, que eso lo hace mucho más relevante y te permite seguramente eficientar y sacarle mucha más rentabilidad a tu negocio si lo abordas de una manera un poquito más transversal. Y eso creo que empieza a ser un poco más el presente del growth marketing. Sin olvidar, como decía antes, la parte de la autenticidad, que es verdad que hemos aprendido ya como que se puede hacer de todo, ¿no? Todo está inventado, a veces tienes la sensación de que todo está inventado y al final, ¿cómo lo haces para no olvidarte de que al final también la tecnología ha evolucionado, los recursos han evolucionado, pero el consumidor también ha evolucionado y tienes que hablarle de manera clara, transparente en tu estrategia de growth marketing, ¿no? No dejar al consumidor de lado con todo eso que hemos aprendido, sino, oye, mantenerlo en el centro y hablarle de manera clara, de manera sencilla. Entonces, bueno, Polestar ahí, pues intentamos hacerlo de esa forma. Vamos a volver a varios de los temas que has mencionado, pero primero, Jorge, si quieres dar tu perspectiva desde... Sí, o sea, nuestra realidad nos enfrenta con dos tipos de compañías que hablan de growth marketing. O sea, el growth marketing quizás se asocia más a esa compañía startup que tiene unos ciclos de desarrollo muy cortos y que necesitas empuje, que quizás no piensa tanto en la incrementalidad en el medio plazo, pero sí que está en eso. Y luego grandes compañías que la realidad es que las conversaciones cada vez giran más en torno a growth marketing. No lo llaman growth marketing, lo llaman respuesta directa, lo llaman negocio, lo llaman integrar todos los medios, lo llaman omnicanalidad. O sea, al final ya está en el discurso de todas las compañías de algún modo u otro. Déjame, me habéis dado pie a un montón de cosas. Déjame definir un poco el perímetro para centrarnos todo. Me estáis diciendo que growth marketing no es solo para startups. Eso es. No, desde luego que ¿correcto? No. Me estáis diciendo que growth marketing es para productos físicos como si es para intangibles. Exacto. ¿Cierto? Totalmente. Puedo vender vino y en un departamento de growth marketing o hacer growth marketing vendiendo cualquier producto físico. Y servicios. Por lo tanto, el perímetro está también ahí. Es B2C, pero es B2B también. ¿Aplicaría a alguien que está vendiendo aire acondicionado? ¿Cierto? Absolutamente, sí. Vale, por lo tanto, el perímetro que estamos definiendo es mucho más amplio del que amplio. mucha gente pueda tener en mente. No es un tema
solo de empresas, vamos a llamarlas pure players digitales, también aplica a empresas industriales, aplica a B2C, a B2B2C, productos físicos, servicios intangibles. Vale, perfecto. Esto es lo que estoy haciendo. Entonces, dejadme que intente entender una parte o algunas partes. Y a largo plazo, que no sé si lo hemos dicho, la diferencia es que tiene que ser, pienso que tiene que ser con una visión a largo plazo, pero que estás en el corto, en el medio, en el corto, en el medio, ¿no? Iterando y escalando. Lo cual me da pie a preguntaros, lo que quería preguntaros, entre otras cosas, que es, ¿construyes marca con growth marketing? Yo creo que la compañía que sí que tiene el margen, o sea, los ciclos de su negocio, su sector se lo permite, él sí que entiende la creación de la marca y entiende la incrementalidad. O sea, al final pensar no solo en esos ciclos cortos de cómo te genero X volumen de leads, cómo te genero X volumen de ventas, sino cómo preparas los activos, cómo preparas el CRM y cómo llegas a una serie de medios que está bien pedirles atribución en las ventas, pero que no la puedes medir solo con ese impacto en ventas. Perfecto. Me lleva a preguntaros también, para intentar de nuevo marcar todo esto por above the line, below the line. Sí. Son términos de los que nos podemos olvidar. ¿Qué equilibrio tenemos aquí? ¿Cómo se juega el partido frente a expertos en marketing que vienen, pues, tradicionalmente, con éxito, insisto, de manejarse en esos entornos? ¿Growth marketing lo enmarca? ¿Juega a favor? ¿Juega en contra? ¿Es una herramienta más? ¿Cómo lo veis? A ver, yo a tu pregunta, ¿se construye marca el growth marketing? Yo creo que cualquier touch point de marca con el consumidor construye marca, para bien o para mal. A través del growth marketing contactas con el consumidor, o con tu customer, con lo cual estás creando marca. La que quieras, la que intencionalmente quieres crear o no, pero estás construyendo marca. O sea, el debate en realidad no es si estás creando marca o no, sino si los touch points y los puntos de contacto los estás utilizando para crear la marca que quieres o no va en línea. Exacto. En esa misma línea te contesto igual con el above the line y el below the line. Ahora mismo yo hablaría más de si estás haciendo vídeo que si estás haciendo CRM. De nuevo, el debate no es above the line o below the line. El subyacente es construcción de equity sin un objetivo directo de venta versus le pongo un KPI de venta o su proxy que tú puedas medir. Que es un debate falso, pero sí que es el día a día, de a dónde asigno recursos, si lo asigno. Y al final yo creo que muchas veces de lo que estás hablando es si tienes un objetivo de awareness, de consideración o de cierre. Y ahí sí que ya dejas de hablar de above the line o below the line, sino cuál es tu objetivo y qué es lo que quieres conseguir. Necesito que venga mucha gente al funnel o tengo suficientes y lo que tengo es que convertirlos. Y ahí ya empiezas a hablar de estrategias y de tácticas que consiguen llevar a tu estrategia. Al final, ¿a qué vas? Define dónde estás, cuál es tu estrategia. Y en base a eso buscarás las tácticas adecuadas. Si es growth, lo tendrás que medir. No puedes medirlo a 2 años vista porque entonces ya pierdes la capacidad de tomar decisiones con relativa celeridad. A ver, para mí estamos hablando también de, al hablar de ATL, al final estás hablando de canales, ¿no? y de formatos publicitarios. Para nosotros en Polestar al final lo que hacemos es definir, como tú dices, a un medio plazo qué quieres conseguir, dónde quieres estar. Tienes que jugar el corto y el largo, efectivamente, porque sabes que el corto del mañana no lo tienes si no juegas un medio plazo, ¿no? Y para eso pues tienes una visión de arriba abajo, 100%, y lo que haces es identificar muy bien cuál es el rol de cada canal en cada parte del funnel, es decir, canal a canal, medio a medio, y luego viendo las métricas, los comportamientos con todas las analíticas que tenemos, vas creando ese modelo donde ves una clara influencia en el corto, en el medio y en el largo. Nosotros hacemos muchos pilotos en comparativa con otros mercados para ver efectivamente qué pasa si arriba del todo pones un canal o lo quitas, cómo influencia la parte media o baja del funnel.
Y entonces ahí es cuando aprendes, ¿no? Y no lo veo tanto como black and white, cuál es la fórmula mágica, ¿no? Sino es más qué quieres conseguir y que sepas y que tengas el control, ¿no? O la capacidad de saber qué canal tiene influencia y en qué sentido hacia abajo, ¿no? Hacia la parte que realmente mueve tu negocio. Y efectivamente, bueno, pues ya no vale, ¿no? el tener métricas que no tengan una respuesta en el tiempo que tú al final determines, ¿no? en tu negocio. Ese es un poco el cambio, yo creo que ha habido de Muy bien, Jorge, no sé si tú quieres... No, muy rápido. O sea, 2 ejemplos para que yo sí que interpreto que ATL es parte del growth marketing. 2 sectores como son las PropTech o FinTech, pues te encuentras compañías como, no sé, Housefly patrocinando una línea de autobuses o te encuentras FinTonic anunciándose en prime time y dirías, no me cuadra, ¿no? Pues realmente son compañías que el medio digital a su target se le queda corto quizás y necesitan ir a un medio masivo. O sea que mi respuesta es que sí, 100% es parte. Vale. Bueno, un buen ejemplo es Mutua. Nos hemos hinchado a ver anuncios de Mutua en tele. Es puro performance. Sí. Puro y duro. Gastel. Lo que pasa que es vehiculado a través de un medio masivo, pero su KPI es cuánta gente llama para hacerse... Absolutamente. Conversión, etcétera, etcétera. Perfecto. Estamos haciendo también aquí un funnel en el debate, no sé si lo veis, ¿eh? Nos vamos poniendo capa a capa. Sí. Lo habéis dicho ya, pero quiero reforzarlo un poco, o si toca o no toca. Pero de lo que estamos hablando, obviamente, es de plataformas tecnológicas al servicio de generación de datos, por lo tanto, de análisis de datos. Por lo tanto, estas otras empresas de las que estábamos hablando, estábamos diciendo, no, que growth marketing también es para ti, empresa industrial, para ti que vendes productos físicos. Bueno, es para ti si tienes, aparte de todas sus estrategias, etcétera, etcétera, plataformas, pasión por los datos y saber analizarlos. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Cómo estáis enfocando el tema de los datos o cómo de intensivo es esto? Porque eso sí que es verdad que hace algunos años, pues bueno, era algo interesante ir teniendo, pero poco a poco se ha convertido ya en una pieza absolutamente crítica de cualquier operación de marketing. Y si hay algo que digamos que si queremos comparar con un poco el marketing de hace unos años con el que se está haciendo, una de las cosas más críticas es la generación de datos como consecuencia de las tecnologías y los KPIs. ¿Cómo estáis viendo esto y cómo lo estáis manejando? Es decir, ¿cómo tenéis que estar en cuanto tú hablabas de dashboards, de KPIs, de plataformas? ¿Qué nivel de intensidad tenéis en eso? ¿Qué nivel de día a día? Bueno, ¿cómo estáis enfocando? Si quieres empezamos al revés, porque tú en performance, más enfocado en performance, seguro tienes Yo creo que muchos ejemplos. Por un lado, en las disciplinas digitales hemos generado una falsa ilusión de los datos. Es decir, nos hemos acostumbrado a, perdóname la expresión, a tiborrarnos de métricas y de dashboards y de archivos y de análisis. Y es cierto que eso nos ha llevado a un nivel de especialización muy desconocido en otras áreas, ¿no? Es cierto que es que va de la mano. O sea, no te puedes plantear una estrategia de growth marketing sin entender cómo están impactando las métricas, el analizarlo en tiempo real, y tiempo real es analizarlo en varias franjas a lo largo del día. Estas compañías que hacen ATL, pero que son compañías de growth marketing, es que están analizando el impacto varias veces a lo largo del día, cuando están en máxima presión, ¿no? Entonces es que es el día a día, es muy intensivo, requiere de mucho conocimiento de tecnología, requiere de mucho talento. No son perfiles sencillos a los que acceder, por un tema también de madurez del mercado, de madurez del talento. Son perfiles difíciles de encontrar, y hay mucha dificultad a la hora de conectar esos touch points de los que hablábamos, ¿no? O sea, nos salimos del entorno Google y su walled garden, y a partir de ahí pues cada vez es más difícil conectar los puntos. Sobre todo con todo el impacto de la privacidad en el usuario, etcétera, cada vez es más difícil, y eso nos lleva también a modelos pues más tradicionales quizás de analizar el comportamiento del usuario en ocasiones.
¿Qué quieres decir con esos modelos más tradicionales? De captar la data nominativa, ¿no? Que estamos volviendo a los focus groups y tal. Sí. Exacto. Que es algo como... Ay, no sabía que iban por ahí los tiros, perdona, te había entendido otra cosa. Es algo como muy atípico cuando dices, después de toda la ingesta de datos, etcétera, realmente tienes que dar un paso atrás y volver a otro tipo de interpretación de la información porque ya no ese dato que tú tienes... Primero, que nunca fue tan perfecto, o sea, nunca pudiste traquear a un usuario su comportamiento en el portátil y en el móvil, nunca lo pudiste traquear de manera eficiente. Y luego, por otro lado, ahora ya no tienes tanta información del usuario, con lo cual pues tienes que entender, pues tienes que trabajar modelos aritméticos, otro tipo de soporte a la información que te permita analizar ese usuario. Tú lo que me estás diciendo es, los datos son críticos, las plataformas son críticas, pero cuidado, que no nos vayamos a empachar de datos, que nos nuble la perspectiva, que otras cosas podemos sumar a esos datos o ese análisis de datos que nos ayude a tener un poco esa perspectiva completa. ¿Es así? Eso es. Vale. ¿Esto cómo lo veis? ¿Cómo estáis combinando? O sea, es decir, ya está, ya me he expresado. O sea, ¿cómo estáis combinando metodologías un poco más que llevamos utilizando 20, 30 años con análisis de datos, con un seguimiento del Customer Journey, con todos sus touch points, con todas esas palabras en inglés que podemos estar utilizando? ¿Dónde veis el equilibrio? Sobre todo pensando en empresas que nos estarán viendo aquí o nos estarán escuchando, que estarán pensando ahora mismo, estoy entendiendo que para poder tener un impacto en mi consumidor, sea B2B o sea B2C, esto que estáis llamando growth marketing para mí es fundamental, pero quiero entender a qué velocidad me tengo que ir para allá, no vaya a ser que por detrás me deje metodologías o formas de hacer o know-how que me estén dejando algo fuera de esto. Entonces, ¿dónde veis ese equilibrio en metodología, si es que lo veis o, bueno, perspectivas sobre esto? Nosotros al final nos apoyamos tenemos como un poco los dos mundos, ¿no? La data no nominativa, ¿no? Y la data nominativa. Entonces, dentro de la data no nominativa, pues con todos estos gaps, pues a través de diferentes tecnologías, herramientas, te haces un poco como tu composición de lugar sobre lo que está pasando, ¿no? Hablando en plata. Y luego la lindeza de tener el dato nominativo, ¿no? Que es lo ideal, al final tratar de poder tener el dato nominativo para al final tener una trazabilidad mucho mayor de todos los puntos de contacto, ¿no? Que en Polestar es verdad que estamos muy enfocados en eso, porque, como os decía, pues al final tenemos una omnicanalidad, o sea, nosotros no vendemos coches en un espacio físico, todos nuestros coches se venden online y nos apoyamos del offline para toda esa parte como más experiencial, ¿no? Entonces, en cuanto en la industria del automóvil, al final, alguien que empieza a estar medianamente interesado, acabas consiguiendo ese dato y una vez que tienes toda esa tecnología con toda la información en un solo lugar, pues efectivamente tenemos análisis de touch points sobre los que te permiten hacer un seguimiento y tomar decisiones. Entonces ahí sí que tienes como bastante lucidez con respecto a ese comportamental, ¿no? Y es verdad que en otras industrias no tanto, pero en la industria del automóvil yo creo que la parte de consideración está un poquito más arriba, el dato nominativo lo consigues antes y luego el proceso de compra es un proceso de compra prolongado, ¿no? Porque al final comprarte un coche pues es una decisión muy importante. Comprarte o suscribirte o alquilarlo, lo que al final cada uno un poco decida. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha luz. Lo que seguro es que en nuestra estrategia de growth marketing no ponemos a nuestros equipos de marketing locales en España, nosotros estamos en 27 mercados, no ponemos a desarrollar tecnología en los equipos locales. Claro. Entonces, al final ahí también tenemos mucha eficiencia porque todo lo que es el know-how del talento de especialistas en este sentido está centralizado y al final pues casi tú te dedicas más a analizar todo eso que entra, ¿no? Para tomar decisiones. Y bueno, con eso pues vamos avanzando más rápido, ¿no? Porque, por lo que os decía antes, pues partimos de ese modelo un poco más evolucionado. A ver, yo creo que el empacho de datos creo que es una bendición para la profesión del marketing y tiene un peligro brutal. Entonces, la bendición es, obviamente, que solo puedes actuar sobre lo que eres capaz de medir, si no esto es opinar. No, total.
Y bueno, igual ha habido mucho de opinar. A mí me parece que está muy bien esta campaña. Vale. Y No luego la veo. tiene Pero eso tiene que ver con establecer, o sea, hay una parte cultural del growth marketing, que es a lo que iba antes, que tienes que establecer, si tenéis alguna empresa o tenéis puestos de responsabilidad, que tienes que establecer como, o sea, es un tema cultural en una compañía, entonces tienes que establecer procesos, tienes que crear rutinas, si no al final, si no hay alguien que crea esa rutina y que está ahí pico pala, contagiando de este espíritu, ¿no? A esos equipos que al final les puede sonar algo como muy abstracto, ¿no? Y un poco vacío de contenido, pues al final se queda en tu departamento y al final los negocios crecen, ¿no? Cuando los departamentos... Claro, por eso digo que es juntitos. Empoderar a los departamentos de marketing. Hay empresas donde el departamento de marketing es el que lleva el negocio. Entonces ahí no hace falta tener una métrica, es o vendes o no vendes. ¿Vale? Sí, te miden por eso. Al final llevas el negocio y solo que eres responsable de la generación. La mayoría de las empresas no es el caso. Y lo cómico es acabar siendo el departamento de pinta y colorea. Cuando tú tienes métricas, tú vas a un consejo de dirección con el mismo tipo de información que tiene el financiero, que tiene es decir, te pones al mismo nivel. Ya no eres el de pinta y colorea. Estoy exagerando, pero me entendéis. Con lo cual estás dándole valor al trabajo que hace el departamento de marketing. Y eso está fenomenal. No tienes que estar continuamente justificando tus presupuestos. El problema surge cuando el empacho de datos te hace olvidar cuál es tu verdadero objetivo. rol en una empresa, que es tener un entendimiento profundo del consumidor. Y el entendimiento profundo del consumidor te lo dan los datos hasta cierto punto. Los datos solo te dan diagnósticos. Pero si no sales ahí fuera y hablas con un consumidor, y no puede ser un quali, no tiene por qué ser un quali. Eso lo tienes que seguir es haciendo. tener un foco en insights, no vas a entender, es decir, os lo llevo a mi terreno. Prácticamente ningún comprador de coche eléctrico decide la marca que va a comprar para su cargador. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea. ¿A quién acude? Al instalador, que le va a vender el que le dé la gana a él. Y si le dice, no, es que me han hablado de Wallbox. No, este es mejor. Pues se va a fiar, va a entrar en Google y va a decir, oye, necesito... Entonces, si no entiendes eso, te puedes estar haciendo una ficción de voy a construir mi marca y todo el mundo va a hacer pull, cuando la gente lo que está es que necesito a alguien que me explique cómo va esto de los amperios y los kilovatios, porque si no, no puedo tomar una decisión. Entonces, si los datos te alejan de hacer tu verdadero trabajo, que es entender el customer mejor que se entiende él, es peligroso. Si tú consigues combinar ambos, que al final esto tiene muchos nombres, pero Insights and Analytics, antes todo eran Insights, no había Analytics, ahora de pronto todo es Analytics y no hay Insights, pues pierdes por algún lado. En el equilibrio está la virtud y bueno, yo creo que todos estamos lidiando con esa realidad. Justo. Y luego me gusta mucho también hablar de cómo ha evolucionado el rol, en la forma de trabajar con los departamentos de marketing, el rol de Customer Experience, ¿no? Donde esta parte de Insights tiene muchísimo que decir y yo sí que he visto, ¿no?, que en los últimos, no sé, 5 años, la forma de trabajar entre marketing y Customer Experience, precisamente, ¿no?, para terminar de completar esa foto, es cada día más relevante para el consumidor y para las compañías. Déjame que te interrumpa aquí. Bueno, no te interrumpo. Voy a construir sobre esto. Estamos conversando. Porque tengo interés en entender la perspectiva de una estructura de organización y de marketing. ¿Cómo encaja todo esto? ¿Vale? Ya sé que no hay una respuesta fina, lo que quiero es abrir un poco de provocar un poco sobre esto, ¿no? Y además dedico mucho tiempo al tema de diseño de organizaciones. ¿Cómo organizáis ahora un departamento de marketing? Si yo ahora en mente alguien puede pensar marketing y uno se va al típico esquema de empresa industrial, vamos a llamarlo así, por diferenciarlo un poco de una startup que tiene otro diseño organizacional. Marketing. ¿Qué cuelga de marketing? O espérate, o no se llama marketing, o qué hace marketing. O espera, que esto que me estás diciendo, ¿cómo estructuro con ese final feliz, que queremos, que es llegar al cliente de esta manera? Entonces, obviamente lo que estoy aquí abriendo un poquito el debate es, yo ya sé que no hay una respuesta correcta, pero me interesa mucho más la evolución. ¿Cómo veis esta evolución de
¿Dónde las costuras están empezando a reventar de la forma en la que antes se llegaba a un consumidor o un cliente y cómo se va a llegar ahora a esto? ¿Dónde juega un rol? Porque llegará un momento en que habrá gente, vamos a llamarla así, gente que sepa mucho de datos y de analizar datos. Bueno, ¿eso qué es? ¿Eso dónde vive? ¿Eso a quién reporta? ¿Eso cómo se integra? Entiendo que no hay una opinión única, final y estática, pero yo creo para intentar visualizar las cosas, igual que antes visualizábamos a qué empresas aplica esto y a cuáles no. Ostras, he entendido muchos los conceptos que estáis diciendo, pero dame una pista de cómo estructuráis esto dentro. Yo, si quieres, te cuento cómo estamos estructurados nosotros. Perfecto. Como ejemplo. Y de ahí podemos sacar alguna conclusión. En el departamento de marketing de Wallbox hay un equipo de product marketing, básicamente los que se ocupan de que haya un producto, un servicio que vender. ¿Un producto físico? O servicio. Y las dos cosas, ok. Básicamente, en una empresa con foco de desarrollo de producto tecnológico, son los que traducen aquello que están generando los ingenieros en un lenguaje que sea digerible por el customer, o end user, o compañía de coches, que son dos niveles completamente distintos, para que se entienda y se explique la proposición de valor, ¿vale? Hay un departamento de marca, que no es mucha gente, pero es cuál es nuestra propuesta como marca, ¿vale? Como estrategia de la... Sí, estrategia, es decir, cuál es mi propuesta, si yo soy Wallbox, ¿quién es y qué está ofreciendo? Y esos dos, obviamente, la combinación de qué marca soy y qué productos y servicios ofrezco es el core. Y a partir de ahí tenemos los equipos ejecutivos en país que orquestan todas las estrategias de marketing localizadas al país. Y en el equipo central tenemos un equipo de desarrollo de contenidos, lo que podríamos llamar la agencia creativa interna. Podría ser interna o externa, en nuestro caso es interna. Y tenemos el equipo de growth, que ya os digo, es, haciéndolo sencillo, es la combinación de un equipo de medios, o sea, compran las campañas en Google y en Meta directamente y hacen la planificación, también llevan el CRM y también llevan el lead management. Entonces, lectura de esto. Hay una parte estratégica y de desarrollo de producto y una parte operativa. Y estos dos, que son el que opera campañas, el que hace growth, es decir, el que maneja las métricas, el que tira campañas, aprende y tal, está sentado al lado de content porque están iterando continuamente. Porque la lectura puede ser, no me funciona porque no he planificado bien o porque el contenido no es el correcto. Esta parte de aquí es la que a mí me parece más interesante, porque en la estructura tradicional de marketing estas dos cosas estaban separadas. De hecho, tú tenías una agencia creativa y una agencia de medios y casi nunca se conocían, ¿vale? Si tenías suerte, planificabas medios a la vez que planificabas la creatividad, pero en muchos casos tú desarrollabas la creatividad y luego decías, bueno, pues vamos a hacer un plan de medios. Esto creo que está obsoleto, entonces todo el mundo tiene que buscarse la vida dentro de las condiciones de la empresa para que estas dos cosas vayan juntas. Y que esto sea una máquina de dar respuesta a las ideas que tienen estos y de realimentación. Oye, que tu producto no funciona o que la manera en la que quieres venderlo no funciona. Es decir, intentar que la información fluya de manera efectiva mucho más rápido y que no sean departamentos que se van mandando toolboxes. ¿Vale? No es fácil porque cada uno, o sea, estar continuamente reevaluando el modelo es complicado, igual es ilusorio, pero al menos que haya una interacción directa. Aquí la dificultad son tanto técnicas de talento que sea capaz de interpretar un poco todo y luego cuán grande y cómo está sentado el equipo. Si tu agencia es externa, pues tienes que asegurarte de que se juntan. Si tienes un equipo muy grande, ¿cómo te aseguras de que se siguen hablando entre ellos? Pero te diría que yo la evolución que veo, y también la veo en la gran empresa, es cómo empiezo a juntar la operativa con la creatividad, es decir, las decisiones estratégicas de marca con las decisiones operativas. Y ahí empiezas a tener un growth marketing que funciona, porque vas iterando. Y esto en términos de... Y ahora luego le paso a Jorge, porque he hablado tanto de agencias que imagínate, yo no tengo, pero imagínate que yo, mira, tengo una empresa de neveras, de frigoríficos, factura 200 millones, hago un marketing muy bueno, tradicional,
empiezo a ver que algo me estoy desconectando, empiezo a tener algunas métricas que no sé y estoy empezando a considerar que igual es que la forma en que me acerco a mis clientes es incorrecta. Escucho esto, dame o 3 bloques o 3 nombres o 3 rutas o 3 conceptos para estructurar lo que antes yo llamaba departamento de marketing. Bloques, porque tú me has hablado mucho de formas de trabajo, que luego iremos un poco más allá. Pero hay muchas empresas que primero, para entender esto, necesitan entender este cajetín que tú me estás hablando, cómo se llama y qué hace. ¿Crees que me puedes dar ahí 2 o 3 cajetines? Bueno, yo te diría que... Que no digo que sea la forma correcta de verlo, pero por lo menos para luego ir bajando, para decir, vale, ya me has roto el esquema que tenía y luego vamos a bajar un poco pues más. Venga, tiro del libro. Sí. Si tienes un problema de negocio, tu problema es o de penetración o de lealtad. ¿Estás perdiendo clientes o los clientes que tienes te están comprando menos? Es lo primero que tienes que saber. Si no sabes eso, no sabes qué problema tienes. Y luego tienes que reevaluar el conocimiento que tienes del consumidor, reevaluar la propuesta de valor que le estás dando, asumamos que todo eso está claro, reevalúa cómo estás llegando a contarle la proposición de valor. Sé que esto estoy hablando como muy académicamente, pero esto te permite hacer un roadmap de, vale, tengo un problema, ¿cómo lo analizo? Correcto. Y en función de eso ya pongo la gente correcta. Esto no significa que tengo que tener un departamento de who, de what y de how, pero tengo que tener gente que tenga claro que tiene que analizar el who y que tiene que ser capaz de analizar la operativa, el how. No sé si te he creado más confusión de la que... Al revés, porque tú lo que me estás diciendo es, el punto que quería construir es, vamos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer más que pensar en qué departamentos y qué funciones tenemos, ¿no? Que es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones cuando se quieren transformar, que muchas ocasiones, ¿no? Se intenta, lo nuevo que hay que hacer lo vamos a meter a martillazos dentro de cajetines que ya hay, es un razonamiento desde cajetines, y estoy completamente de acuerdo que lo primero que hay que entender es qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y a partir de ahí vas construyendo. Primero le voy a pasar la palabra a Jorge, que se debe estar conteniendo después de todo lo que hemos estado diciendo de agencia creativa, agencia de medios, dónde está, para que nos digas primero tu opinión en general sobre esto y qué estás viendo en el lado de enfrente de tus clientes de cómo están manejando esto. Yo estoy muy interesado en entender este movimiento y esta transformación de empresas de éxito hasta ahora, que venden cosas, vamos a llamar, habituales, neveras, vino, cadera, de coches, cosas muy normales, y de repente ven este cambio, ven todo esto, ¿cómo les podemos ayudar a entender esta transición? ¿Qué estás viendo tú del otro lado y qué rol jugáis en esto o qué rol crees que se debe jugar? Sí. Por hablar bien de las agencias, que también es lo que me Por toca. supuesto, adelante. Adelante. Creo que las agencias estamos más preparadas para esa integración de lo que está en las marcas. O sea, en las marcas todavía se percibe como mucha tensión entre el área de comunicación, el área de growth, el área de negocio. O sea, mucha tensión y falta de conexión, si cabe. Al final, gracias a toda esta evolución que ha tenido el marketing, el growth marketing, las agencias se han acostumbrado ya mucho a compartir plataformas, a que un perfil analítico y un perfil de medios empiezan a hablar el mismo lenguaje. Entonces ya tienes ese... Dentro de la agencia, quieres decir. Exacto. Ya tienes ese legado. Incluso empieza a haber esa conexión con la creatividad, porque ya la creatividad empieza a estar más basada en el dato del usuario que en la experiencia que tú quieres trasladar como marca, ¿no? Entonces, mi sensación es que las agencias están más preparadas para esa integración de lo que lo están las marcas. Y las marcas que sí que han dado ese paso adelante, se les nota con unas capacidades, con una innovación, con un desarrollo mucho más avanzado que otras que todavía están en el viejo paradigma. Y no hablamos de marcas tradicionales o marcas nuevas. O sea, puede ser una marca muy nueva y seguir con ese paradigma más tradicional. Luego voy a volver a algo que... hemos desestructurado la empresa. Tú me estás hablando de que se están mezclando allí perfiles y formas y luego me gustaría hablar de cómo cambian las formas de trabajo y de procesos. Pero antes de llegar a eso, tú me estás hablando de que hay gente más preparada o menos preparada. Lo interpreto con mis propias palabras. Hay un reto de talento para poder ejecutar todo esto que estamos diciendo, que no necesariamente está dentro de la empresa, que sí está dentro de la empresa. Bueno, la pregunta que hago es ¿dónde tiene que estar? ¿Tiene que estar dentro de la empresa? ¿Tiene que estar fuera de la empresa? ¿Qué tiene que estar in-house? ¿Qué tiene que estar externalizado? ¿Qué tiene que ser dado a un tercero pero que esté in-house en casa?
cuál es el perímetro de absoluta soberanía de datos que tenemos que tener, la tiene el proveedor, la tiene esto, donde yo veo bastante lío en general, ¿no? Estamos hablando de muchos datos, estamos hablando de plataformas que, por cierto, van cambiando cada 2 o 3 años y de repente es otra la que funciona mejor que la anterior porque ahora no sé qué. Por lo tanto, el estar continuamente generando todo este conocimiento, toda esta formación, toda esta analítica, es agotador desde el punto de vista de talento, y hay empresas que lo pueden hacer muy bien y hay empresas que no dan abasto, ¿no? Entonces, la pregunta que pongo encima de la mesa para los tres. Talento, sería el titular. ¿A qué velocidad está cambiando el talento? ¿Hacia dónde va este cambio de talento? ¿Cuánto nos podemos permitir o debemos de tener dentro de casa y cuánto debemos de tener fuera de casa con el acuerdo que queramos tener? Si quieres empezamos contigo, Javier. Me he expresado, ¿no? Sí, ¿no? El tema con el talento y tal. ¿Está evolucionando mucho el talento? Sí, porque todos nos hemos tenido... Yo hablo porque, claro, que tengo casi 50 años, con lo cual, pues, digamos que he visto la evolución del negocio. Todos nos hemos tenido que adaptar, primero, a absorber toda la revolución digital y luego a empezar a saber usar, ya no diré para aprender a programar, pero a saber usar la información y la data de una manera más eficaz, ¿vale? Entonces, el talento, digamos, el dilema es que necesitas gente que sea capaz de integrar múltiples disciplinas, pero a la vez la gente empieza a estar mucho más especializada en silos de conocimiento. Es decir, hay gente que está especializada en operar en Google y no sabe operar en Meta, pero no porque no sean capaces, sino porque es que es un mundo en sí mismo. Pero las aptitudes y las skills son un poco las mismas. Entonces, ahí está la historia, es saber diferenciar la gente que es capaz de pivotar porque las skills las puede aplicar de lo que sabe. Y entonces el reto está en identificar gente que sabe de algo porque su skill se lo permite y esa skill le permitiría hacer otra cosa completamente distinta o paralela allí, o al menos orquestar una cosa no tan especializada porque lo entiende, y la gente que no tiene la habilidad y básicamente lo que tiene es el conocimiento de un determinado área. Vas a necesitar de ambos. El desafío es identificar a aquellos que, partiendo de una especialización, porque es ya muy difícil ser generalista, empiezas desde una especialización casi siempre, es capaz de manejarse en otras, entender lo suficiente para poder guiar y dirigir gente que sí está especializada. Yo creo que quizá es el reto. Las habilidades no están en ningún sitio. O sea, una cosa que has dicho es la gente que viene de agencias de medios, esto lo ha tenido que digerir, porque está muy en contacto con el dato y de manera muy natural fluye. Cosa que igual es un poco más difícil para la gente que viene de un lado muy creativo y le está costando más, o el que viene de un entorno de, no, yo hago comunicación corporativa, porque no estoy tan en contacto con los datos. Hay ciertos perfiles que por el entorno en el que han estado se adaptan más fácilmente. Pero todo el mundo se puede adaptar si las habilidades las aplica. Lo importante es entender lo suficiente de cada cosa para poder dirigir un equipo y que todo el mundo se sienta servido en términos de para lo que quieres un director de orquesta, que es para que te diga más o menos por dónde tirar y tú ya profundizas. Roma, ¿cómo lo ves tú? Muy ligado a lo que estaban comentando. O sea, al final yo creo que tienes que tener como muy claro en tu negocio, ¿no?, qué es lo que realmente va a marcar una diferencia, ¿no? Va a aportar un valor que si lo sacas fuera pues ya pierdes muchísima ventaja competitiva, y ser capaz de desarrollar esos perfiles dentro de la compañía a disciplinas que puedan ser como un poquito más transversales. A mí me gusta combinar y pensarlo en un medio plazo. No, son equipos, si estás sobre todo en una fase de mucho crecimiento, equipos chiquititos, sabiendo los talentos que las 3, 4 personas o las que sean tengan que tener, y tener una estructura, ¿no?, más hacia afuera en la que te puedas apoyar y que te permita esa escalabilidad y ese quitar, hacer y deshacer, ¿no?, si lo necesitas. Déjame que os haga una pregunta así complicada. Tensión.
¿Dónde veis, porque luego te voy a apuntar al hilo del talento, con lo que me estáis contando, ¿dónde veis un cuello de botella más grande? ¿En la tecnología o en la gestión del talento? ¿En el growth marketing? No, en la gestión del talento. Si la tecnología va sola. Totalmente. Perfecto. De acuerdo. No, perfecto. Digo perfecto no porque sea correcto, sino porque perfecta la respuesta. Yo no juzgo. El reclutar ese talento, ¿no? Y tener una propuesta de carrera lo suficientemente interesante como para que quiera estar contigo, ¿no? Y pueda tener esa curva de aprendizaje y pueda acabar al final ayudándote a desarrollar pues, un proyecto tan ambicioso como el que... Claro, porque es que a mí lo que me gustaría es... lo preguntaba por la expresión porque hay veces que growth marketing, bueno, esto es tecnología. Bueno, no, tecnología hasta un punto, porque aquí estamos hablando, hemos hablado de estrategia, hemos hablado un poco de tecnología, ahora estamos hablando del talento, en 3 segundos hablaré de procesos para ayudar a alguien que quiera entrar en esta ruta para que entienda que se juega y que no se juega. La pregunta que te hago a ti es esta ahora, que también es un poco más complicada. Son empresas cotizadas, vosotros estáis cotizados, me imagino, pero si yo soy una pyme, esto que me estás poniendo encima de la mesa es muy complicado, porque esto de tener talento, de cambiar el talento, de ir formando el talento, de talento especializado, yo soy una empresa donde me gusta que mis empleados estén de por vida y lo que me estás pidiendo es un esfuerzo. ¿Tienes alguna solución? ¿Agencia? Bueno, o sea, hay compañías que siendo una pyme tienen, primero tienen una cultura. Cierto. Sí. Tienen una deslocalización también que favorece cierta tipología de perfiles y no necesariamente por el hecho de ser una pyme vas a tener mayores dificultades para acceder al talento. Lógicamente, si vamos a perfiles muy concretos, un tipo de desarrollador, pues ahora hay ciertas compañías que se lo pueden permitir, ¿no? Pero no por el hecho de ser una pyme vas a tener más dificultades. Y luego es un hecho que el talento es complejo porque hablamos muchas veces de perfiles jóvenes que están adquiriendo estos skills que son nuevos y en unos entornos donde el paro es prácticamente cero. O sea, parece mentira, pero es que existen sectores como este donde el paro es prácticamente cero. Entonces, cuando quieres generar esas skills que tú necesitas para el proyecto, esa persona ya se está planteando un nuevo reto. Entonces, es muy difícil generar ese talento en un ciclo de tiempo tan corto como para que puedas obtener el retorno internamente. Y de ahí que el hecho de apoyarte externamente en una compañía que te sume esas capacidades, o sea, va a ser más escalable en el medio plazo que tratar de asumirlo todo internamente, con sus matices, pero... Correcto. Por lo tanto, mi pregunta, que para mí es crítica muchas veces, que hago en momentos de transición, ¿no? Y en momentos de transformación, ¿hay un ecosistema que dé soporte al cuello de botella de talento? La realidad es que no. Es que pero lo decía antes, ¿no? La tecnología está bien, bueno, o sea, es mejorable todo, ¿no? Pero tiene soporte tecnológico. Lo que cuesta mucho es un soporte de talento y a la velocidad que se requieren los negocios. Hay compañías que todavía no han empezado a hacer publicidad en TikTok, por ejemplo, y en Estados Unidos, en ciertos estados, se está hablando ya de prohibir TikTok. Bueno, en Montana esta mañana, ¿no? Entonces... Pero las agencias ahí jugáis un rol. Claro, porque tú sí que tienes capacidad para escalar ese conocimiento mucho más rápido. Eso me refería con el ecosistema, ¿no? Para que a algunas empresas se les pueda hacer todo esto mundo. Perfecto, yo creo que estamos definiendo todos los bloques que necesita una compañía que quiera aprovechar las oportunidades que le está ofreciendo el growth marketing. Había dejado una cosa pendiente en este razonamiento, que era el hilo que comentábamos sobre lo que llamo organización, ¿no? Cómo los bloques, las estructuras jerárquicas un poco industrial pueden resultar un freno cuando pierdes el foco de a lo que te dedicas, pero cuando no te tienes que preocupar tanto por la estructura, lo que sí te tienes que preocupar es por las formas de trabajo y por los procesos, que está viendo que en el fondo es el mar de fondo que te da un poco de soporte. Y tú estabas hablando antes de procesos. ¿Qué tienes en mente cuando estás hablando de... Hablabas de transversalidad, no puedo estar más de acuerdo. Cuando las fronteras de esos cajetines empiezan a diluirse, tú también lo estabas contando. ¿Cómo gestionas eso? Y que tiene que ver también, volvemos a la retención del talento, ¿no? Por supuesto. O sea, cuando hablas de procesos, ¿cómo visualizas o cómo articulas o cómo te gustaría o cómo se podría articular esa forma de trabajo mucho más transversal y mucho más
Iba a decir ágil, pero es que estoy harto de hablar de agilidad. Pero bueno, ágil. Nosotros ponemos diferentes dinámicas, ¿no? Desde pues, los clásicos all hands, periódicos, donde al final pues, te permiten romper un poco esos silos, ¿no? y que los diferentes departamentos pues, puedan explicar qué están haciendo, a qué se dedican. Después, crear dinámicas de trabajo, tanto el equipo más de managers como el resto de los equipos que también tienen sus propias rutinas, pues para precisamente intercambiar y así como yo te cuento todas las métricas y todo lo que estoy consiguiendo, ¿no? Pues ellos igual. Y en esas conversaciones surgen y en esas rutinas surgen oportunidades de proyectos transversales, ¿no? Y entonces ahí es cuando bueno, pues, te permite pues, desarrollar el talento dentro de todas estas rutinas. Es marcarte pues, cada vez que haces una campaña o cada vez que haces algo, ¿no? Oye, ¿cuáles son las 5 cosas que sí o sí pues, tenemos que revisar para pues, de alguna forma pues, mostrar toda la información, compartir el conocimiento y generar toda esa sinergia, ¿no? Que hablábamos antes. Tú, Javier, de procesos no sé si de procesos, llamarlo procesos, yo lo llamo procesos, formas de trabajo, no sé si preguntarte qué es lo Luego que más te ha llamado la atención. ¿Perdona? No sé si tu pregunta iba más enfocada también a metodologías. Sí, bueno, o sea, estáis hablando... pero se lo enfoco casi más a project management, metodologías más tipo Scrum y todo eso que también se utiliza, pero para proyectos como muy específicos, ¿no? No te hablo tanto de transversalidad de En formas de trabajo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en esta transición que has hecho tú? De formas de trabajo que obviamente están funcionando y que probablemente la compañía haya sido creada así, Wallbox. ¿Qué es lo que te alucinó o qué es lo que dices, ostras, pero esto ¿cómo puede salir esto trabajando así? No, la cómica, si es que te lo has preguntado. La Seguro cómica que sí. que yo siempre digo es, coño, pero si esta empresa está gestionada por Teams. No es por Teams, es por ¿cómo es? ¿Se llama Scratch? No. Slack. Por Slack. A mí me llama mucho la atención. Bueno, al ser una empresa muy nueva que viene de ser una startup, lo que sí es, hay una cierta tendencia, hay un problema, nos juntamos todos y lo resolvemos. Que en el fondo es como tienen que ocurrir las cosas. Lo que pasa es que cuando la empresa tiene 100 empleados es posible. Los 100 empleados se enteran del problema y los 100 empleados participan en la solución y se sienten involucrados. Cuando tienes 1.500 ya eso es más complicado. Es más difícil, sí. Entonces, el proceso por el que tú involucras a toda la organización tiene obligatoriamente que cambiar. Y ahí es donde surge el dilema de, joder, yo quiero seguir siendo una startup con procesos livianos en un entorno en el que o pongo procesos o esto es inmanejable, ¿vale? Entonces, de nuevo, pues hay que buscar el equilibrio. A tu pregunta, yo de metodologías de trabajo ágil y tal, yo no tengo ni idea. Hay gente en mi equipo que sabe, de hecho yo he flipado porque hay especialistas y alucino. Tú has visto mucha agilidad, Entonces, pero no sabes de dónde viene. Yo ahí no me meto, pero donde creo que me tengo que meter, no yo aquí cuando he llegado, sino que creo que la gente funciona mejor, primero, y esto parece de perogrullo, pero es importante, si sabe hacia dónde vamos y cuál es su rol en ese camino. Y el impacto que tiene en el negocio cada cosa que hace, totalmente. Vamos hacia allá, que no es ir hacia allá ni es ir hacia allá, y tu rol en esta historia es hacer esto. Y si tú no lo haces, pues se nos cae el chiringo. Con lo cual, entiendo cuál es mi valor. Y luego la segunda es, que también es una perogrullada, es coger el teléfono o siéntate y habla con la gente. Sí, porque los canales informáticos que hablabas antes no, te generan situaciones un poco absurdas a veces, claro, ¿no? Pues y eso hay que háblalo. Recuperarlo. Hay un problema, seguro que hay alguien que sabe de alguna manera aportar una solución o una idea. Háblalo, siéntate, pon el problema encima de la mesa e intenta buscar a la gente adecuada. E intenta mantener equipos relativamente pequeños para solucionar problemas, aunque los equipos sean muy grandes, que las soluciones estén en equipos pequeños, y dale capacidad de decisión a esa gente. A todo el mundo nos gusta trabajar en algo que se nos da bien
y que encima nos dan autonomía de trabajo. Bueno, pues en empresa grande o en empresa pequeña los problemas al final los tienen que solucionar grupos reducidos de gente empoderada. Bueno, pues intentar establecer esas dinámicas. A veces falla que la gente no sabe muy bien hacia dónde vas y qué aporto yo. A veces falla que la gente sí lo sabe, pero luego a la hora de resolver un problema pues no se junta o no sabe a quién acudir. Y a quién acudir puede ser fuera, dentro, pero que la gente sepa no lo que hacen los demás, sino lo que saben hacer los demás. Que puedo acudir a un tío que sabe de programación en no sé qué, que está sentado en aquel edificio, pero sé que existe. Y ese tipo de conexiones me parecen más importantes que saber a qué se dedica esa persona. Pero qué sabe hacer es importante. Tú hablabas de... Te paso la pregunta a ti. ¿Cómo habéis conseguido eso que hablabas de los creativos? Estamos trabajando todos juntos. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho que a mi empresa de frigoríficos le pueda venir bien? Sí. O sea, hay un punto muy importante. Al final, como somos una compañía de servicios, al final damos servicio a otras compañías como Postal, Wallbox, etcétera. Entonces tú estás sometido muchas veces a esa rutina y te cuesta encontrar el espacio de la organización. ¿Cuándo fluye bien el servicio a un cliente? Cuando el equipo conoce la misión y conoce su rol, que justo lo estábamos hablando. Si has conseguido eso en el equipo, los puntos de fricción, las necesidades de reunión, las necesidades de puesta en el común se reducen drásticamente. Entonces esa es yo creo que un poco la clave para lograr esa conexión. En el momento en el cual necesitas reunirte con demasiada frecuencia para aclarar, es cuando ya está mal. Es indicador de que está fallando algo. Mal, KPI, mal. Eso es. Vale, vamos a ver si yo lo veo bien. Lo que me estáis hablando de growth marketing es para mí también. Quiere decir que yo tengo que seguir haciendo mi reflexión en qué quiero para mi cliente, para mi consumidor, que da lo mismo que sea B2B, que sea industrial, que sea B2B2C, porque la lógica tiene todo el sentido. Hay una sugerencia que es las plataformas, generación de datos, seguimiento de métricas continuamente me están ayudando a hacer este camino, porque mi cliente cambia, porque quiero crecer, porque quiero traquear y por lo tanto toda esa ruta para mí es muy importante. La tecnología es importante, pero la gestión del talento igual o más. ¿Por qué? Pues porque hay muchos cambios, porque hay que analizar esos datos, porque hay nuevos requerimientos, porque hay mucho silo dentro de todo ello y por lo tanto tengo un reto de talento que tengo que gestionar de la mejor manera posible, pero que en cualquier caso podría tener una red. Tú me dices que hay un ecosistema ahí fuera que podría darme un cierto soporte a pesar de todos los retos que tenemos. Mi tentación es arreglar esto con 2 martillazos en el organigrama, incorrecto, porque esto no va de organigrama, porque esas fronteras se están diluyendo. En gran parte, se están diluyendo en gran parte, porque aunque todo lo que me estáis contando tiene mucho sentido para mí, también tengo que comparar esto y poner en la balanza con mi generación de insights, con metodologías que ni son tradicionales ni dejan de serlo, sino que te dan insights o no te dan insights, me dan información o no me dan información, me vengan de donde vengan. Y sobre esto yo también tengo un razonamiento que me habéis estado dando vosotros, que es que tengo que tener en cuenta que las formas de trabajo cambian, que no siempre es fácil hacerlo, que hay más metodologías o menos metodologías, pero que en cualquier caso yo para tener éxito voy a tener que poner estas formas de trabajo. Lo tengo claro. Necesito que me deis 3 tips, 3 consejos de mi empresa de frigoríficos, qué pasos tengo que tener, cuáles son las 3 claves. Y luego además lo que os voy a pedir es que me digáis cuáles son los 3 errores que no puedo cometer cuando estoy aquí. Me vale que me digáis 2, he puesto 3 porque suele decirse 3, pero básicamente es cuáles son los puntos claves. Alberto, cuando vuelvas a tu empresa, 3 cosas no puedes olvidar. 1, 2, 3. Y ten cuidado con esto y en esto. ¿Os animáis? No es fácil, es fácil, es fácil. Venga, me tiro ya a la piscina. Aprovechando algo que comentaba él también, empoderar. O sea, empoderar al equipo y darle capacidad para hacerles parte del reto, parte del problema, parte de la dificultad, porque cuando lo toman como propio es cuando esas conexiones empiezan a surgir solas. Si no lo perciben como propio, pues eso, vas a estar forzado a la dinámica constante de seguimiento, supervisión, monitorización, etc. Pero muy interesante porque lo primero que me estás diciendo es, en Growth Marketing, cuidado con la gestión de las personas.
¿sí? No me has dicho tecnología, me has dicho personas, lo cual me parece interesante ese ángulo. Sí, es que claramente es que es el punto de partida, o sea, es la relación, o sea, son proyectos, es la relación con un partner, es la relación con un área, y eso al final son personas, que muchas veces pensamos más en la plataforma, en otros aspectos, que no esa relación personal que generas. Perfecto. Por lo tanto, la tecnología no la tengo miedo, es un medio a mi servicio, tengo un reto a ese nivel. ¿Qué error no debo cometer? Bueno, Paloma, luego piénsate los errores. Vamos a hacer la ronda con el consejo que me tenéis que dar para... Pues yo pensando en empresas pues más startups, empresas más chiquititas, y algunos estáis empezando, pues os diría la parte tecnológica, ¿no? Como muchísima atención a esto. Parece que lo hablábamos el otro día, que tienes que tener como ¿no? Si no haces Machine Learning, si no eres capaz de hacer un CRM increíble, cuando ni siquiera sabes cuánta base de datos necesitas para al final tener un impacto en tu negocio, ojo, que se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Con casos de usos como muy concretos, sin arruinarte. Y tener una visión muy clara de, oye, al final esa tecnología, ¿para qué la voy a querer utilizar en el año 1, en el año 2, en el año 3? Y ir avanzando pues poquito a poco, pero sin poner en riesgo, o sin, por lo menos, como hablábamos de talento también, sin al menos que tengas un equipo dedicado 100% a cosas que quizás no van a tener rentabilidad hasta los próximos 3 años, y cuando lleguen esos 3 años pues ya no va a tener tanto sentido, ¿no? Muy interesante. Por lo tanto, yo lo que me quedo es, por supuesto que la tecnología es básica en todo este proceso, pero está al alcance de todos el nivel de tecnología que quieras poner para poder arrancar o para poder seguir. No todo es irse a lo más caro y lo más grande, no es una barrera de entrada. Sí, tienes que tener esa visión, obviamente, a largo plazo, pero sí, ojo con eso, ojo con que tus equipos al final estén dedicados a desarrollar y no tanto a pensar o a aportar un valor, ¿no? Que pueden empezar a aportar ya hoy en tu negocio. Perfecto. ¿Y tú, Javier? No, a tu punto de la tecnología es un commodity, cada vez es más barata. Además. ¿Qué haría? O sea, un empresario que tiene dudas, dice, coño, igual estoy un poco anquilosado temas de marketing. Yo la primera recomendación es háblate con gente. Piensa gente que haya estado en una situación parecida y esté haciendo cosas distintas, habla con mucha gente. Pero vamos, que esto no es una recomendación de growth marketing, es una recomendación general. Hablar con la gente es gratis. Exacto. Busca a alguien que te pueda hacer un análisis rápido de dónde estás y darte alguna idea. No lo alargues mucho en el tiempo y establece alguna hipótesis de por dónde podría tirar. Y segundo, prueba cosas. Creo que si no pones la máquina a funcionar, siempre estás en la duda, y probando es cuando aprendes y se abren nuevos caminos y de pronto te das cuenta, esto es una chorrada, pero por aquí podría tirar. O sea, pones una máquina a funcionar de prueba y error. Con tus empleados actuales o con nuevos, pero incluso tus actuales, les va a gustar salir de la monotonía y probar cosas y ver que pueden jugar. Y luego, entonces, el qué no hacer es pasarte demasiado tiempo pensando. Ponte a hacer cosas. Ser razonable, o sea, no dediques todos tus recursos a probar cosas, pero prueba y ahí aprenderás. Y luego, a ver, yo creo que si ves que estás anquilosado y que tú mismo no vas a poder liderar el cambio, búscate a alguien, a una, que te permita dinamizar. Puede ser el director del departamento o puede ser alguien a quien le das un proyecto específico desde dentro. Y déjale autonomía. Igual te pide gente, o si no puedes tener gente, búscate gente de fuera. Hay un montón de gente muy especializada, sobre todo cuando eres una empresa pequeña, pues oye, tira de especialistas, que hay mucha oferta. Y prueba cosas. Y en cuanto empieces a probar 4 cosas, te darás cuenta de por dónde tirar. Me parece muy interesante el punto de no tener miedo, básicamente, es lo que estáis diciendo. Crear esa cultura, ¿no? De tener un jefe
que me hacía mucha gracia, que se volvía muy americano, ¿no? Y decía, abrazar el error, y nos hacía como celebrar el error, y era como, ¿en qué te has equivocado esta semana, ¿no? ¿En qué te has equivocado esta siguiente semana? Y al final nos lo acababa sacando, sí. Y es verdad que es preocupante cuando de repente las cosas pueden ir bien y no sabes por qué, ¿no? Y al final siempre hay algo que no va bien, y la cosa es identificarla y compartirla, ¿no? Crear esa cultura es sano y enriquecedor. Hay poquísimas decisiones que puedas tomar en una empresa o en una marca que vayan a fastidiar la marca o la empresa muy seriamente. Probablemente no se va a hundir el mundo y no va a tener tanto impacto. Os animo. No va a ser tan grave. Sabrás identificar las muy gordas que la pueden liar parda. Sí, yo creo que esas las tenemos ni todos las claro. marcas se destruyen porque haya una creatividad mala un día, ni porque hayas tirado un poco de dinero. Luego nada. Hombre, es tan si dedicas todo tu presupuesto del año a una chorrada, pues tienes un problema. Por eso prueba pequeño. Pero en fin, los negocios, gracias a Dios, no se destruyen en un día. No. Muy bien. Algunas veces hemos visto casos, ¿eh? Mientras preparamos si tenemos preguntas, entenderéis que una mesa no puedo no preguntar por inteligencia artificial, ¿no? Es que es lo suyo, ¿no? Hoy en día. Yo lanzo un poco la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando mucho de tecnología, estamos hablando mucho de datos, estamos... Bueno, automatización, inteligencia artificial. Voy a empezar por Jorge, o le voy a preguntar a Jorge si los demás quieren apoyar algo. ¿Algún impacto noticiable en lo que estamos diciendo hoy para lo que estamos haciendo? Hasta el nivel que tenemos hoy, que cada mes cambia la foto. Las cosas más amigables de inteligencia artificial que estamos viendo, ¿nos ayudan en esta ruta o nos crean más confusión? ¿Cómo lo ves? Sí. Somos muy dados a encontrar tendencias y modas y abrazarlas, llevándonoslas con la misma rapidez, pero yo creo que la inteligencia artificial, primero, que no ha arrancado ahora, en el marketing digital es que se lleva trabajando con inteligencia artificial. Está incluida en muchos de los suites de las plataformas, ya hay inteligencia artificial. De los casos metida de dentro. uso, los chatbots y todo esto es claro, inteligencia artificial. O sea, entonces, precisamente por como tiene ese pozo real que no terminamos de transmitir todavía, sí que es algo que está aportando y aporta de una manera muy determinante en vehículos en vehículos autopilotados. Es que realmente está muy basado en eso. Y más impacto que genera en una persona, en un usuario, el vehículo que esté bien conducido, etcétera. O sea, se trabaja y con mucha precisión, y si lo llevamos al marketing, puedes hacer multitud de predicciones con un nivel de certeza muy elevado, el que antes no podías realizar. Wow. Entonces, tiene un impacto real y es una realidad, no es una tendencia. En compra de medios también, ¿no? En compra de medios también, pues cómo infieres probabilidades en base a un usuario que estás captando y cómo puedes entender cuál es el retorno que te va a dar en el futuro. Y funciona, o sea, ya hay casos de éxito, más allá de todo el hype y de toda la tendencia que es una realidad. Bueno, perfecto. Pues vamos a pasar ahora a algunas preguntas, pero yo creo que hemos diseccionado pues casi todos los aspectos, ¿no? De growth marketing que hay detrás de la palabra, que en realidad lo que hay es un montón de cosas interesantes que se pueden hacer para mejorar la relación con los clientes, y es una oportunidad para las empresas de cualquier tipo, y además que estamos viendo con la barrera de entrada cada vez más baja y por lo tanto una oportunidad que no se puede escapar. Bueno, sí que hay una pregunta por parte de una persona de aquí del público que enfoca su pregunta en cuanto a si las organizaciones, ante estas necesidades de estrategias de growth marketing, están desarrollando políticas de formación para el equipo, para que pueda tener estas capacidades y estas técnicas para irse adaptando a este nuevo tipo de estrategias de marketing. Bueno, yo me lanzo. Es verdad que en el caso de Polestar, el talento en ese sentido, como que somos una marca muy joven, entonces se ha reclutado talento como muy ya enfocado, ¿no? a estas nuevas necesidades dentro de una estrategia de growth marketing, pero sí que he vivido en otras empresas más proyectos pues, de transformación, ¿no? Justo pues, precisamente para volver un poco a esos básicos. Ya no existe el digital y el marketing, ¿no? Sino que realmente tienes una estrategia de marketing donde están todas las disciplinas y entonces unificas equipos, unificas perfiles.
Y ahí sí, ¿no? Y ahí tanto equipos comerciales como equipos de marketing, para poder bueno, no estar como un perfil de marketing solamente haciendo pues, trade marketing o retail, pues necesariamente, si sabes que tienes ese talento en la compañía, pues sí que en procesos de transformación yo sí que he vivido pues una formación bastante intensa, bastante profunda, con objetivos muy claros para que ese talento, ¿no? que al final vale oro, pues realmente sea capaz de desarrollar de manera empoderada, como decíamos antes, pues este tipo de estrategias. Y es un proceso que hay que tomárselo con ilusión y con mucha calma, ¿no? Porque al final, cuando te estás transformando, pues evidentemente no juegas las mismas velocidades en ciertos aspectos y estás apostando por un cambio a medio y largo plazo, ¿no? En Polestar concretamente no lo estamos viviendo por lo que os decía, pero sí que muchas empresas yo creo que hoy en día están en esto y están apostando por la formación, indudablemente, sí. Contando con formación interna o con escuelas, normalmente escuelas de negocio que vienen a las empresas y Muy bien. Y formación online, por supuesto. No, yo... Si queréis añadir algo... Formación hay disponible, pues las empresas grandes se pueden permitir hacerlo internamente, hay un montón de oferta, mucha y buena. Yo lo que diría es que la gente aprende haciendo, entonces... Sí. Necesitas tener, o sea, si te vas a enfrentar a una nueva disciplina, necesitas saber de qué va, que te lo cuenten, pero aprender vas a aprender haciéndolo. Entonces, hay que crear espacios donde practicar eso. Y ahí te das cuenta de que practicar por practicar no sirve para nada. Entonces, si tú vas a crear un espacio para practicar algo que no le sirve a tu empresa, pues igual eso no es una skill que necesites en tu empresa, entonces, pero necesitas otra. Y eso ahí la dificultad es, creo puestos donde la gente pueda desarrollar todo o creo parcelas dentro del trabajo de alguien para desarrollar esas skills. Pero mi experiencia es que o haces o no aprendes. Para mí tienes que hacer las dos, ¿no? O sea, tienes que formar para que la gente le des como un poquito de tranquilidad, lo visualice y tal, y luego efectivamente tienes que acompañarlo de una reestructuración y de un esquema que facilite eso, absolutamente, sí. Y provocar también la curiosidad, ¿no? O sea, porque dentro de las disciplinas de marketing se me ocurren muy pocas cosas que no puedas entender navegando por Google y accediendo a la información. Entonces, si tienes esa capacidad de contagiar al equipo, fomentar esa curiosidad, van a ser ellos los que busquen la información, los que la compartan con el equipo y que retroalimenten. Y no sea esa petición de quiero aprender de tal, ¿no? Sino de he descubierto esto. Pues yo creo que nada más. Yo os felicito, ¿no? Porque habéis deconstruido para volver a ensamblar el marketing de los próximos años, y yo creo que también habéis puesto casi una hoja de ruta, por lo menos los bloques fundamentales para que cualquier departamento, yo diría cualquier empresa, básicamente pueda entender qué tiene a su disposición, por dónde se está moviendo y cómo llegar a dar pues, al cliente lo que nos está pidiendo. Así que una charla de futuro anclada en la experiencia de Linerce hasta ahora, o sea que además de todo, además de ser una lección magistral, súper práctica. Así que mi empresa de frigoríficos ha salido ganando y bueno, muchas gracias a Havas, muchas gracias a Polestar, muchas gracias a Wallbox por la sesión de hoy y nada, os felicito y muchas gracias. Gracias.